Buen día para todos. Continúa con los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. Esta mañana nos visita el doctor Galo Enríquez. Él es ginecobstetra y especialista en salud materno-fetal, para hablar de un tema que es de interés para la colectividad, como es el parto. Pero claro, hay el parto respetado, el parto ideal, fisiológico, el parto en agua, el parto culturalmente aceptado, y muchas veces esos términos vale que la población conozca en qué momento y en qué situación es conveniente atender un parto o derivar a una cesárea. Valito, buenos días. Buenos días, Julito, y como siempre es un gusto poder saludar a la gran teleaudiencia y a la gran radioaudiencia que tienen los medios de comunicación de la universidad y abordar que es un tema que nunca pierde actualidad, pues no es cierto, todo el tiempo estamos tratando de mejorar y de optimizar la calidad de nuestras intervenciones en la atención del parto, que es un evento de todos los días que marca positiva o negativamente la vida de las personas para siempre. ¿En qué momento se considera un parto normal? ¿Cuántas semanas? Ya las normas y protocolos deben estar establecidas. ¿Y en qué momento es un niño prematuro? Considera que un parto es a término, que es la definición que debe usarse. El parto es a término a partir de las 37 semanas. Según la mayoría de libros, hasta las 42. En la práctica, casi siempre hasta las 41 semanas. Casi nadie se arriesga a continuar un embarazo más allá de las 41 semanas porque ya los niños empiezan a tener problemas derivados de la insuficiencia placentaria. Es decir, para la placenta es muy difícil seguir manteniendo, nutriendo un niño más allá de las 41 semanas. Posmadura ya. Pues. Sí, la definición en los libros es 42, pero en la práctica a las 41 casi siempre ya estamos tomando acciones para provocar o inducir este parto. Entonces, ese es lo que se consideraría un parto normal. Los médicos le solemos llamar un parto eutóxico y a término, ¿no? Eutóxico porque es por vía vaginal y en presentación normal, o sea, de cabecita. Eso es lo que definiríamos como un parto normal a término. Ahora, el parto viene desde las 20 o 22 semanas, según la capacidad de resolución de las unidades, es decir, desde el momento en que se considera que el producto, el fetito y en el momento que ella nazca, el recién nacido es viable, es decir, tiene oportunidad de sobrevivir. Desde ahí se considera parto. Hay partos inmaduros hasta las 23 semanas o 24 semanas, hay partos pretérmino extremos que son desde las 25, 26 semanas que ya tienen chance de sobrevivir en algunos sitios, en nuestro medio es un poquito más tarde, y que van más o menos hasta las 28, 29 semanas, luego vienen los prematuros intermedios y los prematuros leves hasta las 37, ¿no? Pero todos son partos pretérminos, el parto normal arranca a las 37 semanas. La Organización Mundial de la Salud, la máxima autoridad en el mundo, establece que no se debe pasar del 25% de partos que pasen a cesárea. Incluso es un poco menos. Si nosotros agarramos el universo total de los embarazos y los partos, no debería pasar del 20%. En unidades de referencia, es decir, en unidades que concentran patología, como en este caso sería nuestro hospital provincial o nuestro hospital zonal, que ahora es el San Vicente de Paúl, se permitiría una tasita un poco más alta porque, claro, los partos que se complican a nivel de las unidades periféricas vienen a parar acá, entonces se infla esa cifra, ¿no? Pero en general, en los embarazos de bajo riesgo, en los que no tienen una enfermedad asociada tanto de la mamá como del niño, la tasa de cesáreas debería estar por debajo del 16%. Yeah. Y claro, estamos un poco lejos de eso, ¿no? Porque ha habido un boom, una especie de moda acerca de las cesáreas, incluso durante algún tiempo fue promocionado esto de que la mujer tiene derecho incluso a decidir la vía de su parto, y muchas pacientes a los 2 meses o a los 3 meses ya le estaban a uno planteando que deberíamos programar una cesárea en tal fecha solamente porque la señora o la señorita no quiere pasar por la terrible experiencia del parto.
Y si nosotros le vendemos a la gente esta idea de que el parto es una terrible experiencia, pues en eso vamos a terminar. Aumenta la cesárea. ¿No es cierto? Claro, ¿quién quiere pasar por terribles experiencias? Nadie quiere pasar por terribles experiencias. Pero esa es una idea falsa, que de pronto hasta los mismos médicos estuvimos vendiendo por algunas décadas, ¿no? El parto es una experiencia maravillosa. El parto es una experiencia inigualable que lamentablemente los varones estamos condenados a no poder vivirla, pero las mujeres tienen esa dicha de poder experimentar esta vivencia inigualable de traer al mundo una nueva vida, de poder abrazarlo, de poder cumplir con las etapas que la naturaleza diseñó para que los partos se dieran en forma natural. El parto es un evento fisiológico, normal, ¿no? Y en ese sentido así debería manejarse como un evento fisiológico. Nosotros sabemos que según las estadísticas, más o menos un 20% de los embarazos y de los partos se va a salir de la normalidad. Nosotros vamos a poder ayudar a encauzar esos partos hacia una consecución de parto vaginal en buena parte, pero en algunos tendremos que optar por un parto quirúrgico, es decir, una cesárea, pero como le digo, las estadísticas no deberían pasar del 16% en los embarazos de bajo riesgo, en los que las personas habitualmente llamamos los embarazos normales, y de un 20 o 25% en el caso de embarazos de alto riesgo. Y para que este parto sea feliz y no tenga complicaciones, además del control prenatal, es ideal también una preparación del parto, que eso no se da. Sí, eso también es una deuda que tenemos en nuestra ciudad. No hay servicios, no hay sitios, no hay consultorios en donde hagamos preparación, que también ayuda bastante. En los momentos actuales vivimos también una especie de boom, de hiperpromoción de lo que son las alternativas para el parto, que a veces son incluso un poco mal entendidas o son promocionadas desde el punto de vista estrictamente comercial. Usted lo mencionaba en la introducción, ¿no es cierto? Existe el parto en posición vertical, el parto que se llama respetado o parto humanizado, el parto culturalmente aceptado, el parto en el agua, el parto convencional o occidental, que también se le llama. Y a veces quien quiere fomentar el uno termina hablando mal del otro, ¿no es cierto? O sea, para tratar de ganar adeptos. Nuestras normas del Ministerio de Salud Pública definen como que el parto debería ser culturalmente aceptado y debería tener una cosa que es importantísima. Eso sí está demostrado científicamente que es muy útil, que es muy beneficioso en el parto, que es el acompañamiento de un familiar cercano, de una persona preparada, de una persona de confianza, que puede ser el esposo, puede ser la mamá de la paciente, o puede ser un acompañante escogido y preparado, que se llaman las dulas, ¿no es cierto? Que es una tradición de algunas sociedades y que tienen un efecto muy importante. Pero ¿cómo llevamos a la práctica eso si nuestras salas de labor de parto están sobrepobladas, están sobredemandadas? Y en una sala donde hay 3 camillas tengo yo 5 pacientes, 2 caminando y 3 acostadas o 2 acostadas, y las otras 3 caminando y la una camilla lista por si alguien la necesita. Y ahí como meto acompañantes, como meto a los esposos y las pacientes están con una bata, y etcétera, etcétera. Entonces las limitaciones a veces hacen que las normas no se respeten, a pesar de que sabemos todos que son normas probadamente eficaces y beneficiosas. Entonces ese tipo de cosas hay que saberlas interpretar. Entonces no es porque la norma dice que el parto debe ser culturalmente respetado y todo eso, nosotros tenemos que voltear nuestros servicios médicos para cumplir esas normas si no tenemos la dotación. El momento en que se amplíe el servicio de sala de partos o de centro obstétrico y tengamos salas individuales para que las pacientes puedan estar con su respectivo acompañante, pues se cumplirá con esta parte de la norma. Si no, lamentablemente será imposible. Toca priorizar la parte de la seguridad del paciente, ¿no es cierto? De la seguridad y la privacidad, porque eso es lo que se atentaría en el momento en que yo tengo 4 esposos y una mamá, más las 5 pacientes, 10 personas, más las 2, el médico, el interno, tal vez un obstetra o obstetriz que esté ahí. Ya tenemos 14 personas en una sala de 3x3. Entonces eso es terrible, no se puede, ¿no?
Entonces hay que limitar a la medida de las posibilidades, ¿no? En sitios privados generalmente sí podemos hacer un parto acompañado, y de ahí las otras opciones están de acuerdo a lo que uno sepa practicar y a lo que la evidencia científica prueba que eso no es beneficioso, ¿no? Por ejemplo, se fomenta mucho esto del parto en posición vertical. Y si usted se pone a leer a las personas que escriben al respecto, le encuentran todo tipo de ventajas. Algunas de las ventajas son verdad, otras no son tan ciertas, ¿no es cierto? Y entonces, claro, las personas leen eso y empiezan a exigirnos que el parto deberá ser en posición vertical. Y si en el hospital o en la clínica en que estamos no tenemos una camilla de posición vertical, ¿qué vamos a hacer? A dar a luz en el piso o sobre la camilla, que el niño se puede caer o alguna cosa así. Entonces, claro, en el caso particular mío, en la clínica donde yo trabajo, hemos optado por tener una cama de partos muy versátil que se puede poner en vertical, en horizontal, y más o menos satisfacer estas cosas, ¿no? Pero el parto debe ser realizado en la posición que mejor le convenga al paciente y al obstetra o al médico que atiende el parto también, pues, ¿no es cierto? No debe ser una cuestión a rajatabla, ni del un lado ni del otro lado. Aquí no tienen una camilla de parto vertical, me voy a otro lado. Sí tiene ese derecho, busque un sitio donde exista la camilla de parto vertical, si esa para usted es la prioridad. Si para usted la prioridad es tener la confianza y la seguridad de que su médico atienda el parto, pues habrá que adaptarse a las condiciones en las que se le puede ofrecer. Y esto digo porque a veces cuando yo laboraba en el hospital teníamos pacientes en indígena que exigían un poco el parto vertical, y como hay esta norma de que se debe respetar culturalmente las acepciones de la población respecto al parto, había que tratar de darle esas facilidades, pero más de una vez esto ocasionó problemas, ¿no? Y ya yéndonos a la parte científica, no está demostrado que el parto vertical sea mejor, ni sea peor que el parto convencional en posición acostada o que el parto en agua, que es otra cosa que tiene mucho boom, sobre todo en la ciudad de Quito. Yo incluso he tenido pacientes, en nuestra ciudad de Ibarra no se ofrece todavía un servicio de parto en el agua, y en el momento en que se le ofrezca habrá que tomarlo con su real valor, ¿no? Porque claro, los entusiastas o los médicos que practican el parto en el agua solo le ven las ventajas. Esto es como el enamoramiento, ¿no es cierto? Cuando usted está enamorándose de una chica, no le ve los defectos, solamente le ve lo bonita que es, lo alegre, lo agradable, el lindo pelo, la hermosa compañía, el cuerpo también. Y después es que viene, ¿no? Ha tenido tal y cual defecto, y viceversa también, ¿no? Y así mismo es con la atención del parto. Entonces, claro, uno dice, ya me compré mi tina de atender partos en agua, tengo que hacerles partos en agua a todo el mundo. Y entonces a la gente le informo tendenciosamente que el parto en el agua es una maravilla, que ha demostrado que se demora menos, que duele menos, que hay menos lesiones. Y cuando uno examina la evidencia científica, porque ahora uno para modificar sus conductas como médico debe recurrir a la evidencia, es decir, a las pruebas irrefutables que se obtienen de una serie de estudios o de trabajos de investigación especiales que se llaman metaanálisis, y en los metaanálisis, en las revisiones sistemáticas y metaanálisis, lo que se establece es que el parto en el agua tiene algunas ventajas, pero también tiene algunas desventajas, ¿no es cierto? Y con verdadera significación estadística, con verdadero valor científico, solo hay unas poquitas ventajas que no sé si para la madre sean significativas o no, pero claro, le vendemos la idea o le vendemos la imagen, esto de que el parto en el agua es mejor para ella, para su recién nacido, y no es así, porque el resultado con los niños es prácticamente el mismo, la tasa de cesáreas es la misma, la tasa de lesiones del canal de parto es la misma, la tasa de injurias sobre el suelo pélvico es muy parecida, a veces va en favor del parto vertical, digamos del parto en agua, a veces va en favor, por ejemplo, los niños, en esta amplia revisión que se hizo en el año 2011, nacen mejor por parto convencional que por parto en agua, en promedio. El Apgar, el puntaje de Apgar de los niños es mejor, ¿no? Pero eso no le dice, quien le quiere convencer de un parto en el agua no le dice eso, no le cuenta esa parte.
le cuenta la parte de la historia que a él le conviene, entre comillas. Entonces, hay que saber tomar esto de las diferentes opciones que ahora tenemos para la atención del parto con su verdadero valor, conversar adecuadamente con el médico para poder escoger, si es que esa va a ser la posibilidad, el tipo de parto que vamos a hacer, cómo se lo va a llevar, si va a haber un acompañante, si no va a haber, si tenemos esa opción, ¿no es cierto? Porque, claro, nos toca irnos a dar a luz en el hospital de Cotacachi y ahí son 1 o 2 partos al día y hay 2 salas y claro, ahí sí puede estar el acompañante, puede estar la familia, etcétera, etcétera. Pero si vamos al Hospital San Vicente de Paúl porque tenemos un problema con el embarazo o con el parto y ahí tenemos 15, 20 nacimientos al día y tenemos una sola sala, ¿cómo hacemos? Entonces tenemos que prever esas cosas para que no nos tomen de sorpresa, porque si no, ya estamos en el hospital. Yo tenía programado dar a luz en el hospital de Cotacachi, por ejemplo, y había decidido que mi esposo entre al parto y ahora estoy acá y no me dejan entrar. ¿Cómo es posible? Si el hospital es más grande, me dicen, ¿no es cierto? ¿Por qué acá no puedo entrar si en Cotacachi sí me dejaban? Entonces hay que saber que eso dependerá también de las posibilidades de la institución en donde estamos. Pero siempre es importante la asesoría de su médico, de su ginecobstetra. Claro. La asesoría en el sentido de que estos son los pros y contras y también vale respetar el derecho a la elegibilidad. La paciente puede elegir, tiene derecho a elegir, pero siempre con una buena información. Claro, y respetando las condiciones individuales de su parto, ¿no? Porque claro, a veces uno quiere hacer una cosa, pero la situación médica le obliga a otra. Yo le contaba que hace unos días tuvimos una paciente que ya tiene una cesárea y a la que le plantearon que en una unidad de primer nivel, en un subcentro de salud, le podían atender esta vez un parto. Eso es peligrosísimo, porque la paciente que ya tiene una cesárea puede hacer una rotura de la cicatriz uterina. Si eso ocurre en un hospital donde tienen quirófano, anestesiólogo permanente y todo eso, no va a pasar nada, se le opera a la señora, se resuelve el problema del niño, se resuelve el problema de la señora. Si eso ocurre en un subcentro de salud, que está a 20 minutos yendo rápido de cualquier parte, puede terminar en una muerte del niño o en una muerte materna. Entonces hay que saber, pues, por más que la señora diga, no, a mí sí me hubiera gustado dar a luz aquí, cerquita de mi casa, con el doctor que ya le conozco, que me ha ganado la confianza, pero no tenemos las condiciones para asegurarle una buena atención en ese caso. Entonces, si la paciente tiene algún problema, tendrá que verse resignada a que le atiendan en un sitio donde puedan asesorarle y ayudarle con ese problema. Eso es lo que se llama el criterio del riesgo en el embarazo. Si hay un embarazo de alto riesgo, hay que procurar una atención en un sitio con la complejidad, con los profesionales, con las maquinarias, los insumos, la tecnología suficiente para resolver su problema o el problema del feto, porque a veces el problema viene en el bebé, ¿no es cierto? Si es un niño, ya hemos conversado de estos temas, que va a requerir, por ejemplo, cirugía inmediata después del nacimiento, tendrá que nacer en Quito, porque en la ciudad de Ibarra no existen cirujanos neonatales. Entonces, depende de cómo esté el embarazo que hayamos encontrado para saber. Entonces, yo quiero dar a luz en Ibarra, cerca de mi mamita, que me cuide, etcétera, etcétera, pero su niño tiene un problema que va a requerir atención especializada, lamentablemente tendrá que ser en Quito, ¿no? Pero la población de mamitas tiene que estar bien informada en el sentido de que el parto por vía vaginal es mucho más beneficioso que la cesárea. Absolutamente que sí, y que existen opciones para todo, que la paciente puede acceder a opciones para todo, al menos en sitios específicos y escogidos. Tengo mucho miedo al dolor, porque en mi primer parto yo di a luz normal, todo salió bien, pero a mí me dolió horrorosamente y ahora no quiero pasar por esa experiencia y quiero que me hagan una cesárea para que no me duela. Entonces, claro, yo puedo optar por el lado fácil. Claro, señora, venga y le hago una cesárea. Pues yo siempre les digo a mis pacientes que la mejor vía del parto para la mamá es el parto vaginal. La mejor vía del parto para el niño es el parto vaginal. La mejor vía para mí es la cesárea. Yo trabajo menos y cobro más. Media hora me desocupo, me voy a mi casita y los honorarios por cesárea siempre son un poquito más altos que los del parto, aunque yo trato de que en el caso individual mío sea menos amplia la diferencia, casi siempre pongo lo mismo, pero en resumidas cuentas, si dejamos de lado lo económico, por lo menos no me toca trabajar los 6 o 8 horas que a veces toma un parto. Entonces, le tengo mucho miedo al dolor por la experiencia anterior o porque a mi hermana le dolió mucho o a mi vecina le dolió mucho,
puedo usar un catéter epidural, ¿no es cierto?, que es lo que llamamos el parto sin dolor. Puedo hacer una preparación para el parto, ¿no es cierto?, una psicoprofilaxis que se llama también, o el método de la MAS, en donde me van a informar los mecanismos de dolor, las alternativas en cuanto a respiración, a relajación de piso pélvico, de modo que el dolor sea menos intenso. Puedo recurrir a varias cosas para pelear con el dolor y no irme por el lado fácil, doctor, prográmeme una cesárea. Entonces, existen opciones, uno como mamita sobre todo, tiene que aprender a valorar adecuadamente la idoneidad de cada opción de parto para el paciente en particular. No es que para todos sirve lo mismo, ¿no? Yo tengo pacientes mías que se han ido a dar a luz en Quito por la cuestión del parto en agua y han venido maravilladas porque les fue muy, muy bien. Son la mayoría de las pacientes que han optado por eso, pero también tengo pacientes que han tenido experiencias escalofriantes con este tipo de cosas, porque a veces nos empecinamos mucho en tratar de lograr un parto cuando ya no es posible y han tenido que hacer cesáreas de emergencia, con compromiso, con daño fetal. Incluso tengo una paciente a la que se le produjo una secuela permanente en el niño porque se tomó la decisión de cambiar el plan muy tardíamente. Entonces, en todas partes podemos tener complicaciones, tanto en los partos en agua, en los partos culturalmente aceptados, en todo lado, ¿no? Hay experiencias importantes, interesantes, que fueron gestión básicamente de las comunidades, ¿no?, como el Hospital de Otavalo, que tiene un programa de parto acompañado, incluso tiene un programa de parto con las parteras tradicionales, que están coordinadas y vigiladas dentro del hospital por el personal médico, por los obstetras, y que en cuanto a algunas tienen salas especiales adecuadas para eso. Ese es el parto culturalmente aceptado que decimos. Entonces, se lleva el parto como si estuviera en la comunidad, pero ya no está en la comunidad, en donde si se complica la paciente se muere, ¿no es cierto? Porque una de cada 5 pacientes o una de cada 10 pacientes de parto se va a complicar, pero usted no sabe cuál es. Entonces, si una paciente de parto se complica en la comunidad, altas posibilidades de que se muera. Si una paciente de parto se complica en el hospital, usted le puede ayudar. Entonces, todo va bien, la partera le atiende, la familia está ahí, con el cuerito de borrego, como les gusta a las comunidades de la zona de Otavalo, con las agüitas de canela y de otras cosas que se toman, con el ambiente oscuro y silencioso como ellos suelen querer, y todo sale bien, se va la paciente al puerperio en su casa y todo eso, no pasa nada. Si ese parto se complica, se le puede ayudar. Esa es la idea, en eso les va bien, hay experiencias buenas, hay aprendizajes de los otros también, que a veces son un poco duros de asumir, pero que ocurren, y eso nos pasa a todos. En el Hospital San Vicente de Paúl también tuvimos que aprender a fuerza de resultados negativos, y ahora estamos trabajando como servicio mucho mejor y los resultados son también mucho mejores. Entonces hay que saber valorar la forma y el sitio donde vamos a tener nuestro parto para poder conversar con el médico y decidir las opciones que se nos presentan en el momento actual. Los movimientos feministas que velan por los derechos de la mujer siempre han propendido de que el parto sin dolor es un derecho de la mujer y es posible realizarlo, pero ¿por qué realizarlo solamente en el área privada y no en un área pública? Porque una madre que tiene mucho dolor, pues la vía correcta es el parto sin dolor. Es una cuestión de dotación, ¿no? Una cuestión de dotación. Ya se requiere anestesista. O sea, le pongo el ejemplo que conozco, que es cercano, que es del Hospital San Vicente, donde tuve el privilegio de trabajar hasta el año pasado. En la guardia queda un anestesiólogo, a veces quedan 2. Entre ese anestesiólogo tiene que resolver las apéndices, las fracturas, los traumatismos, las emergencias, las cesáreas, todo eso. Y un anestesiólogo, para manejar un parto sin dolor, tiene que colocar el catéter, programar las dosis y vigilar al paciente. Es decir, usted necesita un anestesiólogo sentado con una paciente. Si le digo que en nuestra sala de partos del hospital hay un promedio de 3 o 4 pacientes, necesitaría 3 anestesiólogos en condiciones especiales, solo para las pacientes embarazadas que están en labor de parto, y el resto del hospital. Entonces es una cuestión de dotación, no es que los anestesiólogos no quieran, no es que los obstetras no quieran, sino que no alcanzan los profesionales para hacer eso. Particularmente sí, pues, o sea, cuando yo convoco un anestesiólogo para que ponga un catéter epidural y hacer un parto sin dolor,
el anestesiólogo se responsabiliza del manejo de ese catéter, está presente, si hay que ajustar la dosis, acude, se le ajusta la dosis, generalmente está presente durante el parto también, entonces es diferente la posibilidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos yo suelo tener entre 2 o 3 nacimientos por semana, es un movimiento mucho más pequeño que nos posibilita eso, ¿no? ¿Sí? En cambio, acá en el hospital eso está fuera de las posibilidades que por el momento se tiene como hospital. Si en algún momento se da esto como prioridad, ¿no es cierto? Por ejemplo, mucho más importante que lo del parto sin dolor, porque en cambio es una acepción de los movimientos feministas que nuestras mujeres no comparten tanto. Las mamitas, las abuelitas le dicen a las pacientes, tiene que dolerte para que le quieras al guau, ¿no? Que también cultural, para ¿no? uno le puede encontrar hasta chistosa la acepción, pero es una cuestión cultural útil, porque la paciente sabe que el parto es con dolor, acepta eso, ¿no? Más bien lo otro que yo le decía, yo no acepto, yo no quiero que me duela, yo quiero que me haga una cesárea, porque yo no acepto el dolor. En cambio, la cultura nuestra acepta, es más, promueve el dolor. Estamos ya en el minuto final. ¿Usted está de acuerdo con la versión externa en caso de que el bebé esté sentadito, esté de nalgas? Usted con una buena monitorización. Se está volviendo a eso, se lo ha intentado algunas veces, no nos ha ido mal, pero se tiene que hacer en condiciones hospitalarias. No puede hacer cualquier persona coger y tratar de virar el bebé. Es una cuestión delicada que puede acarrear consecuencias. Sí, tiene que estar monitorizado el bebé, la mamá medicada, que haya buena cantidad de líquido, que no sea gemelar. Ha sido el doctor Galo Enríquez, es ginecobstetra. Como siempre se nos quedó el tema colgado. Sí, nos falta el tiempo, pero ya vamos a comprometer al doctor para continuar con estos temas. Es ginecobstetra de la Clínica Ibarra y especialista en medicina materno-fetal. Muchas gracias a ustedes. Este programa se reprisa a las 10 de la noche. Gracias, Galito.